Ahora los voy a invitar a hacer un ejercicio. Imaginen que están contándole a un amigo, a una amiga, una anécdota que vivieron juntos. Uno describe el lugar, quiénes estaban, cómo fueron los vestidos, a qué olía el entorno. Sin embargo, tu amigo, tu amiga dicen, no, si no fue así, no era de ese color, había otro olor, lo que pasó fue algo distinto. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Y quién tiene razón? ¿A quién se le distorsionó la memoria sin darse cuenta? ¿Qué elementos gatillan este mecanismo? ¿Cómo recordamos? ¿Cuándo funciona? ¿Y cuán importante es saber cuán confiable es la memoria en ciertos eventos más traumáticos o más relevantes, incluso, por ejemplo, cuando ocurre un crimen? Para poder entender más sobre este ámbito, existen especialistas que se han dedicado a estudiar cómo el cerebro guarda la memoria o la distorsiona. Y es por eso que hoy estamos con Elizabeth Loftus, psicóloga y académica de la Universidad de California, que es justamente experta en memoria. Elizabeth, gracias por estar con nosotros en Sanamente. Es un placer. Estaba tratando de imaginarlo. Ayúdanos a pensar qué tan confiable o poco confiable es la memoria. Porque usualmente en situaciones cotidianas recordamos algo y tal vez eso nunca pasó. ¿Cómo modificamos los recuerdos? ¿Hay algunas personas que recuerdan mejor que otras? Ciertamente, la memoria nos sirve bastante. Sin ella no sabríamos cómo despertarnos por la mañana, o cómo hacernos un café, o cómo encontrar las llaves del auto, el camino hacia el bus, o hacer un brindis. A veces, la memoria nos falla porque aprendemos nueva información o usamos nuestra imaginación y recordamos que no pasaron. Cuando eso sucede en conjunción con un caso legal, eso puede ser muy grave. Por ejemplo, para la libertad o felicidad de otra persona. Esa es una parte de tu pregunta. La otra parte de tu pregunta es que hay individuos que son más susceptibles a contaminar esos recuerdos. Pero en general, todos somos propensos. Incluso yo, que lo he estudiado por décadas. Sure. Now, I'm going to get to the court situation, but Quiero avanzar hacia el centro del asunto, estas situaciones comunes que cambiamos. ¿Qué se necesita para que modifiquemos los recuerdos? Tiene que ver con el contexto, porque dijiste que todos podemos cambiarlos, pero ¿por qué lo hacemos? Usualmente nuestra memoria cambia, digamos, porque no es lo que hagamos consciente. La memoria se modifica porque alguien nos contó una información sugerente, incluso accidentalmente. Alguien puede hacernos una pregunta capciosa, contarnos una historia distinta a cómo pensábamos que había pasado. Escuchamos y leemos información y puede influenciarnos. Usualmente sucede en familias. Cuando dos hermanos están discutiendo si esto le sucedió a uno o al otro. Y pasa seguido por la naturaleza constructiva de la memoria. ¿Cuáles son las motivaciones inconscientes para cambiar un recuerdo? Intentemos pensar en nosotros mismos, por ejemplo, como unas cajas de ego. ¿Qué necesitamos cambiar de nuestra mente o de los mecanismos internos para poder tener mejores recuerdos? Me encantó tu concepto de cajas de ego. Porque de hecho, algunos recuerdos cambian por ni una razón aparente. Pero a veces los recuerdos cambian de una forma en que nos hacen sentir mejor acerca de nosotros. Por ejemplo, recordamos que tuvimos notas más altas en el colegio de lo que en verdad fueron.
Hablando en general, recordamos que fuimos a votar ciertas elecciones cuando nunca sucedió, que donamos más dinero de lo que en realidad dimos, que nuestros hijos hablaron y caminaron antes de lo que en verdad lo hicieron. Todas estas modificaciones a nuestros recuerdos tal vez nos hacen sentir un poco mejor. Es más fácil para afrontar la vida. Sería terrible si nos acordáramos de nosotros mismos como personas malas. De alguna forma necesitamos algo de ayuda. Pero vayamos al momento justo antes de que pase ese cambio en el recuerdo. Tal vez fue algo duro, no sé, un accidente, por ejemplo. Inmediatamente luego de ese recuerdo, ¿hay algún momento en que es más fácil modificar el recuerdo? ¿Existe, por ejemplo, una ventana de tiempo en que seamos más maleables? Digamos que hay algún evento perturbador. Ves un crimen, un robo o un accidente y algunas partes de información pueden retenerse en la memoria, pero luego puede venir alguien y decir, bueno, yo lo vi de esta manera, ¿qué piensas? O alguien podría venir y preguntarte algo capcioso o parcial. Y esas preguntas o sugerencias pueden contaminar la historia original que la persona recuerda. Usualmente es más fácil retener un recuerdo una vez que ha pasado algo de tiempo, luego de que ha tenido la oportunidad para que se debilite, pero no se necesita de mucho más para estar susceptibles a esta contaminación de los recuerdos. ¿Sabes tú cuándo somos más susceptibles? Realmente depende de un hecho en particular. En alguno de mis estudios, cuando intentamos contaminar los recuerdos de alguien sobre un accidente, hacerles creer que sí se detuvieron en un disco pare en vez de un ceda al paso, es más fácil contaminar los recuerdos de una semana más tarde que una hora después del accidente, pero aún así puedes manipular a las personas una hora después. Es muy interesante tu trabajo. En Chile tenemos tasas terribles de abuso sexual en la infancia y en general, comparado con otras islas de la región, Chile está más mal. In general, it is amazing compared with different countries in the region. So, we usually see cuando ves a los abusadores, encuentras características comunes. Son buenos para manipular a las personas porque con esa herramienta logran llegar hacia los niños. Es común en niños que han vivido casos de abuso sexual que tengan recuerdos cambiados, tal vez por sus mismos abusadores. Bueno, por lo que he visto, obviamente hay muchas demandas legítimas de abuso sexual y la gente usualmente puede recordar estos episodios por largos periodos de tiempo, aunque nunca hayan hablado del tema, o después de muchos años, incluso antes de que lo contaran. Pero también es posible hacerles creer que han sido abusadas sexualmente y que tenían relaciones más ambiguas y convertirlo en algo horrible. Potencialmente podrías hacer lo opuesto. Aquellas que han pasado por un evento más severo, hacerles creer que no es tan importante. Es algo teóricamente posible. Lo que hemos visto en algunos de los estudios es que usualmente les hacen creer a la gente que es peor de lo que realmente fue. Pero después, hacerles creer que fue menos de lo que realmente pasó. Cambiemos el punto de vista, porque tu trabajo toca algo muy difícil, porque la justicia usualmente confía en los testigos. Y ahora estamos diciendo, bueno, pero tu recuerdo puede que sea falso.
trust on witness. Entonces, desde la ciencia, ¿podemos identificar elementos diferentes en alguien que tiene un recuerdo verdadero y alguien que tiene uno implantado? Can we identify point of difference between someone who has a real memory and someone who has a planted memory? An implanted memory? Sadly, without corroboration, lamentablemente, sin la corroboración, no puedes saber cuándo escuchas a alguien contarte un recuerdo. Si es genuino o si es de alguien más, si es la imaginación, si recordaron un sueño, si es producto de la sugestión de alguien más. No puedes saber con seguridad, porque lo que tendemos a observar, y que nos hace creer o no en un recuerdo, es la confianza, si es detallado, si la persona se ve emocionado cuando lo expresa, pero los recuerdos falsos pueden tener exactamente las mismas características. Por eso necesitas corroboración independiente para saber si estás enfrentándote a un recuerdo real o algo más. Is there any clue, way to ¿Pero existe alguna pista? Por ejemplo, ¿hay algún lugar donde el cerebro donde van los recuerdos reales y otro para los falsos? No sé. Fake memory storage in a different place. Porque se está abriendo un campo de dificultades para hacer justicia con personas que han sido heridas. Of difficulties to real make justice with people who Bueno, tú sabes más que yo a lo que me refiero, de lo complicado que es esto de lo que estamos hablando. You know more than me what I'm speaking about. It's a great question. Es una buena pregunta. Yo no sé tanto del cerebro y de su estructura como los neurocientíficos, pero puedo decir lo que hemos hecho, en colaboración con neurocientíficos. Estudios de neuroimagen se han preguntado, ¿son las neuroseñales en el cerebro distintas cuando alguien está contando algo genuino o cuando te dicen algo que honestamente creen que es verdad, pero es falso? Y las neuroseñales son muy similares. Aún no somos capaces de utilizar resonancias magnéticas o algún tipo de neuroimagen para que nos digan con seguridad que estamos frente a un recuerdo real o falso. Bueno, entonces finalmente todo depende de si la persona quiere creer que el recuerdo es real. Lo más probable es que tengan que vivir con esa ambigüedad. Durante todo el programa hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, porque estamos adentrándonos en este nuevo mundo que es el metaverso. Y en que la gente conecta sus cerebros a otras realidades, a otros mundos, pero que no son reales. ¿Qué piensas sobre eso? Porque has estudiado la memoria, los recuerdos y cómo los construimos. ¿Qué piensas sobre esta nueva era de la humanidad? Bueno, pienso, de hecho, sobre toda la tecnología. Me preocupa porque mucha gente ya está acostumbrada a editar fotos y mucha gente ya tiene contaminados sus recuerdos, su memoria de manera muy efectiva. Pero ahora, más y más gente está creando deepfakes. Y con los deepfakes puedes crear un video y parecer cualquier persona y decir lo que quieras. Esas son herramientas que la gente utilizará para contaminar la memoria de otros. Vamos a tener que encontrar una manera de defendernos de esa arma contra nuestros recuerdos. Los investigadores de las próximas generaciones se tendrán que preocupar de eso. Sí, es algo muy difícil y preocupante. Muchas gracias por esta entrevista y por tu mente abierta para esta conversación aquí en Sanamente.
El placer es mío. Muchas gracias. Es demasiado interesante lo que hacemos con la memoria, cómo la guardamos, cómo la amoldamos. Aquí la autoconciencia, que es una herramienta que hemos planteado muchas veces para distintas cosas, para deprimirnos menos, para tener menos ansiedad, para relacionarnos mejor con otros, para trabajar la humildad, para trabajar el ego, es también la única manera de distinguir los juegos que hacemos con la cabeza para hacer que la realidad nos encaje. A veces esa realidad es cómoda para nosotros, pero no es necesariamente lo que se necesita para sanar una relación con una pareja o con un hijo o con una hija. Tan interesante lo que hablamos aquí que no lo puedo creer. Vamos a ir a una pausa para que lo piensen y volvemos con más.